pues hoy estamos con el doctor Juan Fernando Cano, que al final pues daremos el espacio para preguntas o algún comentario que quiera hacer el doctor. Entonces, estas a grandes rasgos fueron las referencias que yo utilicé para la presentación del día de hoy. Eh, a manera de inicio, pues como a manera introductoria, para que tener en cuenta el trastorno obsesivo compulsivo, se dice que debe de ser conocido por lo que sería pues la medicina occidental, por lo menos desde la Edad Media. La primera vez que hacen mención a un trastorno que sea similar a lo que sería el trastorno obsesivo compulsivo es pues en esta época en donde las personas que presentaban pensamientos intrusivos y constantes, especialmente de tipo de blasfemia, eran considerados como personas que pues presentaban alguna posesión demónica. Se dice que esa es la primera vez que se ha mencionado pues, en la literatura la aparición del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, para entender un poco más sobre él, nos vamos a dar cuenta de que está compuesto, como nos damos cuenta, por dos palabras. Y esas palabras van a ser obsesión y compulsión. Pero ¿qué va a significar cada una de ellas? La palabra obsesión se dice que viene de la palabra en latín obsidere, que significa ser poseído, ocupado o encontrarse preocupado por algo. Esta lo que va a buscar es describir la presencia de pensamientos que se encuentran de manera recurrente en las personas. Y en su contraparte tenemos lo que sería la compulsión, que va a ser una palabra que se deriva de la palabra en latín compelere, que significa básicamente ser obligado a hacer algo. Y frecuentemente lo que busca aludir esta palabra en cuanto al trastorno son esos actos mentales o motores que van a adquirir en estas personas una especie de naturaleza casi de ritual para poder calmar lo que serían esas obsesiones. Algo importante para tener en cuenta es que tanto estas obsesiones como las compulsiones van a ser egodistónicos, es decir, que el paciente pues se va a sentir incómodo, las va a encontrar como ansiosas, tanto las obsesiones como las compulsiones. Anteriormente, en el DSM-4, nosotros veíamos que el trastorno obsesivo compulsivo se encontraba dentro de la categoría de los trastornos de ansiedad, pero a partir del DSM-5 nos vamos a dar cuenta de que tienen su propia categoría, que hace parte de los trastornos obsesivos compulsivos y otros trastornos relacionados. Y pues posteriormente lo vamos a hablar, pero es importante diferenciarlo del trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Entonces, para hablar un poco de epidemiología, tenemos que saber que aunque pareciera que el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de baja prevalencia, se ha visto que es en realidad el cuarto diagnóstico psiquiátrico más frecuente en el mundo. Se dice que la prevalencia internacional, más o menos en la mayoría de los estudios, la describen entre un 1.1, 1.8, incluso algunas personas dicen del 2 a 3%. El DSM nos plantea más o menos esa prevalencia. En cuanto a la prevalencia en nuestro país, en Colombia, nos vamos a dar cuenta que aproximadamente el 3.6% de los adultos van a presentar un trastorno obsesivo compulsivo y aproximadamente el 7.4% de los adolescentes. Es importante tener en cuenta que esta prevalencia fue extrapolada de algunos estudios que se realizaron tanto en el 2011 como en el 2015 por unos autores colombianos, ya que uno de los métodos que pues tenemos para ver la prevalencia de las diferentes enfermedades oficiales, que es la Encuesta Nacional de Salud Mental en su última edición en el 2015, no incluye una categoría específica de trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Simplemente abordan lo que serían los trastornos pues depresivos, los trastornos ansiosos, los trastornos bipolares y algunos trastornos de la personalidad, dejando por fuera pues este trastorno. Porque es importante, y nos vamos a dar cuenta, porque va a ser uno de los de las 10 enfermedades con mayor carga de discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la epidemiología un poco más específica? Es que a grandes rasgos no va a haber una diferencia significativa en la presentación entre los sexos femenino o masculino a nivel de los pacientes adultos. ¿Qué es lo que sí se ha descrito?
que en los pacientes que tienen una aparición del trastorno obsesivo compulsivo temprano, que la literatura difiere de temprano siendo menor a los 18 años o incluso menor a los 10 años, se ha visto que es mucho más común en los hombres, que lo que se describe como el TOC de instauración juvenil es mucho más frecuente en los hombres. ¿Qué se ha visto? Que se va a presentar en todos los estratos socioeconómicos por igual y que va a tener una tendencia bimodal al momento de la edad pico, ya que se dice que van a haber como dos picos grandes a nivel de los grupos etarios, en donde va a haber una mayor prevalencia de la aparición de lo que sería pues el trastorno obsesivo compulsivo. El primero lo vamos a encontrar en la niñez tardía o la adolescencia temprana, que es en donde predomina los hombres, y el otro va a ser en la adultez temprana, diciendo más o menos que se va a encontrar entre los 19 a los 35 años, pero que incluso se han visto casos de pacientes que se les diagnostique después de los 35 años. Como les había dicho, nos vamos a dar cuenta que el trastorno obsesivo compulsivo se va a encontrar entre las 10 enfermedades con mayor carga de la enfermedad y mayor cantidad de años perdidos por discapacidad. Se dice que incluso el trastorno obsesivo compulsivo tiene más años perdidos por discapacidad que los pacientes que sufren por esclerosis múltiple y por enfermedad de Parkinson juntas. Adicionalmente, nos vamos a dar cuenta que debido a pues la esencia de cada uno de los síntomas que caracterizan este trastorno, va a ser complicado para los pacientes dirigirse a recibir atención y específicamente a recibir atención de salud mental, ya sea por un psiquiatra o alguna de las personas de la unidad de salud mental, ya que por las mismas características de las ideas y de las compulsiones tienden a lo que sería consultar primero otros profesionales de la salud antes de llegar a nosotros y por ende se dice que el tiempo promedio más o menos desde el inicio de la sintomatología en el paciente al inicio del tratamiento es de más o menos 8 años. En cuanto a las comorbilidades, nos vamos a dar cuenta que el trastorno obsesivo compulsivo va a tener una alta presencia de comorbilidades que van a ir desde trastornos de uso de sustancias, ya sea por alcohol o cualquier otra sustancia, trastornos del control de los impulsos, como sería el más importante, pues el trastorno de déficit de atención por hiperactividad o los trastornos de trastorno negativista desafiante. También vamos a ver trastornos del afecto, principalmente lo que sería pues el trastorno afectivo bipolar, como podemos ver en la gráfica, y también vamos a tener pues concomitante una serie de trastornos ansiosos, encontrando casi una concomitancia de aproximadamente el 75 al 78% en algunos estudios de pacientes que presenten trastorno obsesivo compulsivo concomitante a cualquier trastorno del tipo ansioso, ya sea trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad por separación, eh, fobia social o ansiedad social, alguna fobia en específica, trastornos de pánico con o sin agorafobia y pues también se ha visto concomitante con pacientes que sufren trastorno por estrés postraumático. En cuanto a la neurobiología de lo que sería el trastorno obsesivo compulsivo, nos vamos a dar cuenta que a nivel de circuitos neuronales se han descrito múltiples circuitos asociados con lo que sería el trastorno obsesivo compulsivo. Principalmente los que se han descrito son todos los que se encuentran a nivel de la corteza orbitofrontal. El gran circuito que se describe pues, para el trastorno de estrés postraumático es el circuito córtico estriado talámico eh, en los pacientes. Entonces nos vamos a dar cuenta que van a haber diferentes divisiones de este gran circuito dependiendo de cuáles son las funciones que ellos más o menos cumplen. Vamos a tener funciones sensomotoras, funciones cognitivas, funciones emocionales, incluso funciones motivacionales, que lo que vamos a ver es que van a estar relacionadas con la respuesta habitual que den cada una de las personas a los estímulos, lo que sería pues
la planeación o la regulación emocional frente a las situaciones, la coordinación y el control cognitivo que tengamos sobre el mismo, la respuesta inhibitoria, la motivación frente al estímulo y el comportamiento que se da frente al estímulo y la modulación de lo que sería el miedo. Entonces, como nos vamos a dar cuenta en la gráfica, van a estar involucrados múltiples estructuras: el tálamo, el putamen, el caudado, el núcleo accumbens, la amígdala y lo que sería la corteza orbitrofrontal, ventromedial y dorsolateral. Nos vamos a dar cuenta que a nivel de estas estructuras se ha relacionado con lo que serían las hipótesis de los neurotransmisores. Entonces, en cuanto a lo que serían las hipótesis de los neurotransmisores, nos vamos a dar cuenta que hay tres grandes hipótesis: la hipótesis de la serotonina, de la dopamina y del glutamato. Importante tener en cuenta, la mayoría de las hipótesis van a nacer de ver la efectividad terapéutica que tuvieron diversos medicamentos frente al tratamiento, más no porque ya se haya descrito de manera exacta el mecanismo pues de la desregulación de los diferentes neurotransmisores. Entonces, importante, la hipótesis más sonada hasta el momento nace de el uso de los antidepresivos, especialmente los inhibidores de la recaptación de serotonina, para el tratamiento del trastorno de obsesivo compulsivo. Como les dije anteriormente, no se ha descrito plenamente cuál es el mecanismo de la disregulación serotoninérgica que se presenta en estos pacientes, pero estas hipótesis se han basado también en las evidencias que han tenido diferentes estudios a través de imágenes, las cuales han visto pues estas desregulaciones. En cuanto a la hipótesis serotoninérgica, esta va a plantear principalmente que en la serotonina va a ser una modulación a nivel de lo que sería las neuronas o la función de las neuronas estriatales orbitofrontales. Lo que se ha visto es que en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo van a tener una reducción significativa en la actividad de las neuronas pues serotoninérgicas a nivel de la corteza orbitofrontal anterolateral derecha y el núcleo caudado derecho, que es otra cosa que se ha descrito mucho en este caso, es que estas regiones en específico van a ser las encargadas de modular el reversal learning, que es como la capacidad de asociar una como una situación placentera o no placentera hacia un estímulo en específico y cambiar la situación en la que tenemos. Se ha visto que pues la afectación va a afectar este reversal learning en algunos de los pacientes en los que se ha descrito. Y otra de las cosas que se ha visto es la importancia de lo que sería el antagonismo 5-HT2A. Esto se ha pues descrito principalmente al utilizar antipsicóticos que no tienen una acción muy grande con el antagonismo de los receptores de los transportadores de dopamina, sino que se centran principalmente en lo que sería pues el antagonismo del 5-HT2A, que es un autorreceptor, como potenciadores pues en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, lo que nos llevaría a pensar en la importancia que tiene este receptor en específico pues para la fisiopatología del trastorno. Adicionalmente, también tiene una connotación genética y lo que se ha visto es que hay ciertos polimorfismos que afectan las vías o las conexiones serotoninérgicas, las cuales se han visto en los pacientes que presentan trastorno obsesivo compulsivo. Los más conocidos son el 5-HTT-LPR y el 5-TR2A. En cuanto a la hipótesis dopaminérgica, igual a la anterior, esta se va a derivar del uso de antipsicóticos como una terapia potenciadora para los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, y posterior a ello se le ha realizado pues estudios imagenológicos a los pacientes que reciben esta terapia para ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que aún no han recibido terapia? Que tienen un aumento de las concentraciones de dopamina, especialmente en los ganglios basales
y que posterior a la administración, especialmente de las terapias potenciadoras con antidepresivos, esta disminución de la concentración de dopamina pues se ha acompañado a nivel pues sintomático de una disminución de los síntomas, por lo que llevan a hacer esa hipótesis. Adicionalmente, se ha visto que el uso de agonistas de la dopamina, especialmente a nivel de los ganglios basales, también van a provocar una sintomatología que es muy parecida a la del trastorno obsesivo compulsivo. En cuanto a la hipótesis glutamatérgica, nos vamos a dar cuenta de que los pacientes que sufren de trastorno obsesivo compulsivo van a tener un aumento en las concentraciones de glutamato, especialmente a nivel del caudado, en contraste con las personas sanas en las que se realizó el estudio. ¿Qué es lo que se llegó a pensar? Que niveles elevados de serotonina eran los encargados de inhibir la liberación de glutamato en el caudado. Entonces, relacionado con la hipótesis que se tenía serotoninérgica de la disminución de la presencia de serotonina, esto quitaría, por así decirlo, la acción inhibitoria sobre la liberación de glutamato y llevaría a pues que haya mucho más glutamato, que sería la disfunción glutamatérgica que se presenta pues en estos pacientes. Otra cosa que se ha visto es que van a haber una serie de procesos que van a ser causa y consecuencia de todas estas afectaciones a nivel neuronal en los pacientes que presentan pues el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es lo que se ha visto? Que todos estos circuitos neuronales que se ha pensado que se encuentran involucrados en el trastorno obsesivo compulsivo van a depender de la sintomatología que presenten los pacientes, es decir, van a tener más afectación en ciertas estructuras dependiendo de cómo se manifieste la sintomatología y que a partir de ellas se van a presentar una serie de alteraciones dentro de lo que sería todas estas estructuras, predominando principalmente lo que serían alteraciones en el circuito sensomotor, en el circuito cognitivo y en el circuito frontolímbico, que es el específico para lo que sería la modulación del miedo. Ya teniendo en cuenta lo que sería pues lo que se conoce de la neurobiología y la fisiopatología del trastorno obsesivo compulsivo, vamos a pasar a hablar de una parte importante que es el tamizaje, porque como les había comentado antes, los pacientes van a demorar mucho en consultar para nosotros y va a ser una de las principales enfermedades con carga de discapacidad para los pacientes. Entonces, se dice que hay varias estrategias de tamizaje. Aquí les voy a traer dos estrategias de tamizaje principalmente, las cuales se han visto que se pueden realizar de forma rápida en la consulta y tienen pues tienen una alta utilidad para detectar estos casos. La primera va a ser esta, que está compuesta por 5 o 6 preguntas, dependiendo de las versiones que encontremos. En este caso les traje la versión de las 6 preguntas, que va a ser el Zohar Feinberg Obsessive Compulsive Screen. Lo que va a incluir son, como les dije, 5 o 6 preguntas, las cuales van a tocar algunas de los síntomas como más frecuentes que se presentan en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. En ellas vamos a tener las preguntas de que si se lava las manos o si se lava o se limpia seguido, si se la pasa revisando las cosas, si tiene algún pensamiento que lo molesta y que le gustaría deshacerse de él, pero no ha podido, si las actividades diarias le toman más tiempo de lo normal o mucho tiempo para finalizarlas, si tiene una preocupación especial por poner las cosas en un orden especial o si le preocupa mucho lo que sería pues tener un desorden y si alguno de los problemas anteriormente mencionados le molesta, que sería pues la sexta pregunta, que es de la segunda versión. Importante en esto, cualquiera de las preguntas que puntúe positivo, es decir, que el paciente nos diga si a alguna de ellas se debería realizar como un abordaje específico para descartar un trastorno obsesivo compulsivo. Otra de las estrategias de tamizaje va a ser
esta especie de inventario de situaciones obsesivas o compulsivas que lo podemos encontrar ya sea el normal o el revisado, que es importante tener en cuenta en esta estrategia de tamizaje. El normal va a constar de 42 preguntas, lo que puede considerarse un poco tedioso al momento del tamizaje, por lo que realizaron una versión revisada en la cual disminuyeron la cantidad de preguntas a 18, que es importante tener en cuenta frente a esta estrategia de tamizaje, que nos va a dar 18 afirmaciones, por así decirlo, y el paciente lo que tiene que responder o lo que tiene que seleccionar en la estrategia es de 0 a 4, dependiendo de qué tanto le molesta la afirmación que está leyendo en ese momento, siendo 0 que no le molesta para nada, 1 un poco, 2 moderado, 3 mucho y 4 le molesta extremadamente. Posteriormente, cuando el paciente termine de llenarla o pues si nosotros la estamos llenando, tenemos que sumar los puntajes y se dice que un puntaje mayor a 21 puntos es altamente sugestivo de un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, para pasar a hablar ya del diagnóstico, nos vamos a dar cuenta que según el DSM-5, vamos a ver que va a tener 4 criterios principales, siendo el A que tenga la presencia de obsesiones, compulsiones o de ambas. Es decir, ya si el paciente tiene obsesiones, se podría decir que se diría que clasifica como pues, un trastorno obsesivo compulsivo. Y adicionalmente, el DSM nos define que son obsesiones y compulsiones, pues, significativas para este diagnóstico. En cuanto a las obsesiones, estas deben de ser pensamientos, impulsos o imágenes que el paciente presente de manera recurrente y que persistan, que él las considere como intrusas o no deseadas y que en la mayoría de las personas les causen ansiedad o malestar importante. Y adicionalmente, el paciente o la persona tiene que intentar ignorar o suprimir todos estos pensamientos, impulsos, imágenes o tratar de neutralizarlas con otro pensamiento o la realización de un acto, que es lo que va a ser la compulsión. Entonces, a modo de resumen, las obsesiones son pensamientos, impulsos, imágenes que van a estar constantemente y van a permanecer en la mente, por así decirlo, del paciente, que él las va a considerar como no deseadas e intrusas y que va a querer deshacerse de ellas, ya sea introduciendo otro pensamiento o realizando algún acto para calmar pues la ansiedad que le está provocando. En cuanto a las compulsiones, nos vamos a dar cuenta que estos van a ser comportamientos. Algunos de los ejemplos más importantes van a ser como lavarse las manos, ordenar, comprobar que las cosas se encuentren bien, o actos mentales, ya sea pacientes que pueden empezar a rezar, pacientes que pueden contar los libros, las manillas, etcétera, o repetir palabras en silencio para realizar como para neutralizar esa obsesión o de acuerdo a unas reglas que él tenga establecidas de una manera muy rígida. Importante que el objetivo de todos estos comportamientos o de los actos mentales va a ser de prevenir o de disminuir la ansiedad y el malestar provocado por las obsesiones o de evitar algún suceso o situación que pueda ser temida. Importante tener en cuenta que estos comportamientos o los actos mentales no van a estar conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o que van a ser excesivos en comparación a lo que buscan pues neutralizar o prevenir. Aquí adicionalmente nos da una nota y dice que en el caso de los niños de corta edad, ellos de pronto no van a ser capaces de explicarnos por qué es que realizan estas compulsiones, pero se podrían considerar como parte de las compulsiones. Adicionalmente,
las obsesiones o las compulsiones van a requerir mucho tiempo para la persona, es decir, pueden ocupar más de una hora diaria, los pacientes nos pueden referir que duran 3 o 4 horas limpiando al día o no se van a medir por tiempo, sino por el malestar que estén provocando en el paciente o el deterioro en cualquiera de las áreas importantes del funcionamiento, teniendo en cuenta pues el área social, el área laboral y las otras áreas importantes. Estos síntomas no se le pueden atribuir ya sea a los efectos fisiológicos de una sustancia, ya sea como una droga, una sustancia psicoactiva o un medicamento, como les había mencionado, los agonistas de la dopamina podrían provocar sintomatología parecida o otra afección médica y que la alteración no se puede explicar mejor por los síntomas de otro trastorno mental. En esto tenemos que tener en cuenta algunos diferenciales que podrían ser el trastorno de ansiedad generalizada en pacientes que presenten preocupaciones excesivas, los pacientes con trastorno disfórico corporal que se preocupen mucho por su aspecto, los pacientes que presenten trastorno de acumulación, que se preocupen mucho por deshacerse de algunas de las cosas que tienen o por renunciar a las posesiones, en los pacientes que tienen tricolomanía, que se tienden a arrancar el cabello, los pacientes que tienen problemas de escoriación, que tienden a realizar pues estas actividades que se podrían considerar de mal manera como compulsiones, es importante tenerlas en cuenta para realizar el diferencial. Adicionalmente, después de realizar el diagnóstico, el DSM dice que nosotros debemos de especificar si el paciente presenta buena introspección, una introspección aceptable, si el paciente ya cuenta con poca introspección o si tiene ausencia de introspección o presencia de ideación delirante. En cuanto al CIE-10, como vamos a ver abajo, pues hay múltiples maneras de identificar lo que sería el trastorno obsesivo compulsivo, dependiendo de si predominan las obsesiones, si predominan las compulsiones, si no está especificado, o dependiendo de pues otras características. Y en cuanto al CIE-11, lo que se ha visto es que pues este trastorno obsesivo compulsivo ya se agrupa dentro de pues un gran grupo, valga la redundancia, que estaría bajo el código del 6B20. Entonces, importante al momento del diagnóstico que en cuanto a las obsesiones y a las compulsiones, nos vamos a dar cuenta que hay una amplia variedad de lo que pueden ser. Alguna literatura la agrupan por subgrupos, ya sean 8 o 6 subgrupos, para más o menos tratar de abarcar la mayoría de las obsesiones y compulsiones que pueden presentar los pacientes. Normalmente, cuando nosotros pensamos de trastorno obsesivo compulsivo, probablemente se nos vengan a la mente los pacientes que presentan un subgrupo de síntomas asociados con la contaminación, que creen que con cualquier acción se van a contaminar o van a contaminar a otros que se pueden contaminar por gérmenes, por infecciones o por algunos factores ambientales. Y su respuesta, es decir, su compulsión es siempre estar lavándose las manos, lavando su ropa, lavando su casa o haciendo rituales de limpieza constantes. O por el contrario, el grupo de los pacientes que tienen sus obsesiones por la simetría y el orden, que tienen pensamientos recurrentes de la necesidad de organizar las cosas, de tener todo en orden y como compulsión ordenan y organizan las cosas constantemente, pero adicional a ellos hay otros subgrupos importantes. Vamos a encontrar el subgrupo agresivo, el subgrupo de la contaminación, el subgrupo de la duda patológica, un subgrupo religioso, del autocontrol sexual, supersticioso y el de la simetría. En cuanto al agresivo, van a ser pacientes que van a tener principalmente obsesiones con el miedo de hacerle daño a los demás o con imágenes recurrentes de alguna situación violenta. Y sus compulsiones van a ser que se la pasen, no sé, mirando las noticias para estar pendientes de los reportes de algún crimen o preguntarle mucho a las personas si son buenas personas, tratar de evitar ciertas situaciones específicas que ellos creen que pueden
llevar a que puedan herir, por así decirlo, a los demás, las de contaminación que ya los habíamos hablado, las de duda patológica, que van a ser esas obsesiones en donde siempre se preocupan si realizaron las cosas mal o si las dejaron incompletas, que afectan negativamente a las otras personas y con su compulsión, que sería estar revisando constantemente que si hayan apagado la luz del cuarto, que si hayan cerrado eh, la puerta de su casa, etcétera. También pueden tener el subgrupo religioso, que van a ser aquellos que tienen pensamientos de ser como inmoral o de poder estar como en tener un juicio eterno y lo que van a hacer como compulsión es siempre tratar de pedir perdón, estar rezando como para contrastar con sus obsesiones. También van a haber un subgrupo de autocontrol, los cuales van a tener como obsesión principal el miedo de hacer comentarios inapropiados en público, el miedo de realizar conductas que no deberían realizar en público, el miedo de perder el control y algunas de las compulsiones que pueden realizar es evitar estar cerca de los demás para pues, evitar que pasen estas situaciones. Pacientes que tienen obsesiones principalmente sexuales, pueden ser, no sé, pacientes que piensen constantemente en algunos actos sexuales que ellos consideren como fuera de lo normal o que constantemente se vean siendo pedófilos, entre otras cosas. Y lo principal que van a hacer como compulsión es evitar las situaciones que puedan como hacer que se presenten estos pensamientos o que realizar una serie de como procesos mentales o rituales mentales los cuales hagan que los pensamientos se vayan. Es importante pues tener muy en cuenta este subgrupo porque los pacientes pueden estar un poco avergonzados de todas estas situaciones, entonces puede ser complejo pues llegar a discutir con ellos las verdaderas obsesiones y compulsiones que tienen, pues por el simple sentimiento de preocupación a ser juzgado. También pueden presentar superstición, que van a ser como esas obsesiones de que, no sé, de pronto el número 9 o el número 3 es malo, que el color negro es malo. Y las compulsiones puede ser de que no le guste golpear 2 veces la puerta, entonces tenga que golpear 7 veces la puerta como una compulsión porque le parece que el número 2 es un número de mala suerte, por ejemplo. Y los que ya les había comentado antes, que son el subgrupo de la simetría. La literatura los puede dividir así o los puede dividir en 6 grupos, siendo la contaminación un grupo, las religiosas, las sexuales y las somáticas otro grupo, las de alto riesgo, que son las agresivas que anteriormente mencioné en otro grupo, las de impulsos o de autocontrol y las obsesiones por simetría. Y aquí agregan una que no se menciona anteriormente, que es la de la ruminación, que son pacientes que tienen como pensamientos excesivos y rutinas excesivas para poder, no sé, iniciar su día. Entonces, como nos vamos a dar cuenta, hay una amplia cantidad de situaciones que van a denominarse ya sea obsesiones o compulsiones. Entonces, lo que nos recomiendan es que al momento de realizar el diagnóstico, para que no se nos escape ninguna de ellas, nosotros podemos realizar lo que sería pues esta herramienta que es la Jill Brown Obsessive Compulsive Symptoms Checklist, que como su mismo nombre lo dice, es una checklist con 69 ítems que van a ser obsesiones y compulsiones que se han visto, pues, que se presentan principalmente en las personas, las cuales se les van a preguntar al paciente, así podemos llevar un control de cuáles son realmente las obsesiones y las compulsiones que presentan. Como nos vamos a dar cuenta, esta herramienta, aquí solamente les traje la primera parte porque son 2 páginas, tiene bastantes obsesiones y compulsiones, va a estar agrupada por los grupos que anteriormente les mencioné y nos va a permitir identificar si el paciente tiene estas obsesiones o compulsiones actualmente o si las presentó en el pasado. Y posterior a la realización de lo que sería pues esta checklist para ver cuáles son las obsesiones y compulsiones que presenta el paciente, nosotros podemos utilizar la segunda parte, que es la escala
para los pensamientos, las obsesiones y las compulsiones, la cual va a tener 5 preguntas para las obsesiones y 5 preguntas para las compulsiones, dándonos un puntaje de 0 a 4, y lo que nos va a permitir principalmente es evaluar la severidad que presenta el trastorno obsesivo compulsivo en el paciente. ¿Qué es lo que se ha visto? Es que pacientes que tengan de 0 a 7 puntos, se podría decir que presentan un trastorno subclínico. De 8 a 15 puntos, un trastorno leve. De 16 a 23 puntos, un trastorno moderado. De 24 a 31 puntos, un trastorno severo. Y de 32 a 40 puntos, un trastorno extremadamente severo. Ya que le realizamos el diagnóstico, nosotros tenemos que realizar un abordaje integral en el paciente. Adicionalmente, a identificar el subgrupo de las obsesiones y de las compulsiones, nosotros también, y de la severidad que presenta pues el trastorno en el paciente, nosotros tenemos que evaluar lo que sería pues la introspección. Normalmente nosotros pues hacemos la evaluación de la introspección de una manera pues más subjetiva al momento de realizar el examen mental, pero dado el caso también se ha visto que hay algunos instrumentos específicos para evaluar lo que sería la introspección de una manera más objetiva. Incluso en la escala que les mencioné anteriormente hay un 11º ítem que nos permite evaluar la introspección del paciente desde una introspección conservada, eh, una introspección aceptable, una introspección moderada, poca introspección o que en ese momento no tiene introspección, pues el paciente. También debemos de hacer una evaluación de la familia. ¿Por qué? Porque se ha visto que en estos pacientes no solamente, por así decirlo, el paciente es el que está viviendo su situación de enfermedad, sino que los familiares también pueden estar viviendo de manera directa cómo afectan pues, todas estas obsesiones y compulsiones a la persona, e incluso pueden llegar a cambiar sus actividades o sus comportamientos entre sí como familia por la presencia pues, del trastorno en alguno de sus integrantes, que es lo que se conoce en la literatura como la family accommodation. Es importante tratar de preguntarle a la familia, ya sea en la consulta inicial o posteriormente, cuando el paciente pues, nos lo permita, cómo es que ellos están llevando la situación, qué cambios han realizado y que ellos también se encuentren presentes al momento de la psicoeducación y la decisión del tratamiento para que ellos también pues hagan parte de todo este proceso. Tenemos que evaluar la duración de la enfermedad no tratada, es decir, más o menos cuánto tiempo lleva el paciente desde que le empezaron los síntomas hasta que yo le logro dar un tratamiento efectivo. ¿Por qué? Porque se ha visto que mientras más duración de la enfermedad no tratada, más complicado va a ser que realmente se logre a llegar a una disminución significativa de la sintomatología. Se debe preguntar a los pacientes, dado el caso de que ya se les haya diagnosticado alguna enfermedad, alguna enfermedad psiquiátrica o que ya tengan el diagnóstico de TOC previamente, cuál ha sido su manejo psicofarmacológico previo y actual y cuál fue cada una de las razones por las que cambiaron el manejo, ya sea por sin nada de mejoría clínica o porque presentaron algún efecto adverso, y tenemos que hacer una evaluación del funcionamiento del individuo, específicamente en las tareas básicas, qué tan funcional es, qué actividades están deterioradas, por así decirlo, en él por alguna de las obsesiones y de las compulsiones, porque como les dije anteriormente, pues este trastorno va a tener un alto componente de discapacidad y se debe hacer una evaluación de riesgo, tanto de riesgo propio del paciente como de riesgo hacia los demás. En el riesgo propio del paciente es muy importante no dejar por fuera el riesgo que tenga el paciente de suicidio, ya que anteriormente se consideraba que los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo pues no tenían un riesgo elevado de suicidio, pero se ha visto que si tenían una prevalencia de suicidio dentro de ellos significativa, por lo que es importante evaluar la posible ideación suicida,
ideación suicida o ideas de muerte pasivas que pueda tener el paciente y hacer una evaluación de riesgo hacia las otras personas. Como anteriormente les mencioné, hay subgrupos de síntomas que pueden ser de índole sexual o subgrupos de síntomas agresivos. Es importante hacer una diferenciación acá y algo que nos recomienda la literatura es ver cómo las consecuencias que tienen esos pensamientos en el paciente, porque cuando estos pensamientos realmente se deben a una obsesión, los pacientes normalmente les preocupa mucha ansiedad tener esos pensamientos, quieren hacer lo que sea para poder deshacerse de los pensamientos, evitan las situaciones que puedan desencadenar esos pensamientos y realmente los ven como algo malo en comparación pues a otras personas que probablemente tengan mayor riesgo de cometer estos comportamientos porque no los presentan por una obsesión o por una compulsión, sino que lo presentan pues por alguna otra situación. Entonces, es importante hacer evaluación de riesgo también. Ya para hablar del manejo como tal, después de que nosotros hicimos toda la evaluación, hablamos con la familia, sabemos de la severidad del trastorno en el paciente, nosotros debemos de establecer idealmente un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario debería tener por lo menos a un psiquiatra y a un psicólogo, ya sea un psicólogo clínico o un psicólogo que esté capacitado para dar terapia, en especial terapia cognitivo-conductual, o un psicólogo que sirva como lo que describen en la literatura en inglés como counseling, y en los casos ideales que adicionalmente esté acompañado de un terapeuta ocupacional por toda esta pues afectación en la funcionalidad que pueda presentar el paciente. Lo más importante es que nosotros, como en la mayoría de las situaciones, establezcamos una buena relación terapéutica con el paciente. Otra cosa que es súper importante y es uno de los pilares del manejo de los pacientes pues, con trastorno obsesivo compulsivo es hacer una psicoeducación frente a su patología, tanto al paciente como a los familiares, por lo que les decía pues de la afectación también de los familiares cercanos al paciente. Y para las opciones de manejo nos vamos a dar cuenta de que dependiendo de la severidad e incluso de los deseos del paciente, vamos a tener varias opciones de cómo abordar el trastorno obsesivo compulsivo. Entre las más sonadas o las de primera línea va a ser terapia farmacológica. De primera línea va a ser una terapia farmacológica con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y también podemos hacer uso de terapia cognitivo-conductual. Y en unos casos muy específicos, en casos de pacientes que tengan trastorno obsesivo compulsivo resistente al tratamiento, se ha visto que también tenemos algunas opciones como la neuromodulación con uso de estimulación profunda o incluso en algunos casos neurocirugía. Entonces, aquí les traje dos algoritmos principalmente para tratar de tener un flujo de ideas de qué es lo que deberíamos dejar de terapia para cada uno de estos pacientes. Iniciando con el algoritmo de lo que sería la izquierda, nosotros tenemos al paciente, ya le realizamos el diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo y adicionalmente pues le realizamos toda la evaluación de los demás factores importantes a tener en cuenta para la evaluación integral y le descartamos que tenga la presencia de comorbilidades psiquiátricas. Entonces aquí vamos a tener dos opciones grandes, como les estaba mencionando anteriormente, la terapia cognitivo-conductual o el uso de farmacoterapia, en este caso los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta frente a uno o al otro? Dicen que la severidad de lo que sería el trastorno, en algunos casos recomienda la literatura el uso de terapia cognitivo-conductual o de lo que sería pues inhibidores de la recaptación de serotonina como monoterapia, alguno de los dos cuando presentan un trastorno de tipo leve o moderado, y que se combinen los dos si presentan un trastorno severo. Ya,
Supongamos que está de leve a moderado y que nosotros vamos a darle una monoterapia. Entonces, ¿qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Si el paciente prefiere iniciar con terapia o con medicamentos, ¿cuál es la accesibilidad que tenga el paciente a las citas de terapia? Porque como sabemos, por lo menos en el contexto colombiano es muy complicado conseguir realmente en algunos pacientes un seguimiento psicoterapéutico adecuado, lastimosamente en comparación a pues la administración de algunos medicamentos. Si el paciente presenta alguna comorbilidad que haga que necesite ya de por sí inicial pues alguna terapia con psicofármacos, eh, o por el contrario que tengan alguna contraindicación para el uso de la de lo que sería la medicación, que el historial de respuesta que tenga el paciente, ya sea a terapia o a medicación, y pues los deseos propios del paciente. Ahí podríamos decidir alguna de las dos. En el caso de la terapia cognitivo-conductual, lo que nos vamos a basar, dado el caso de que el paciente lo decida, es que sea una terapia que esté centrada tanto en el paciente como en la familia y que tenga una base importante en la psicoeducación de su patología. Más o menos lo que recomienda la literatura es que se realicen de 10 a 20 sesiones y que dependiendo del paciente podrían ser sesiones individuales de terapia cognitivo-conductual o sesiones en grupo. En cuanto a el uso de fármacos, específicamente de primera línea, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, dado el caso de que no podamos tener acceso pues, a la terapia, al paciente le quede muy complicado llevar un seguimiento realmente de la terapia, se le tenga que iniciar un medicamento porque tiene alguna comorbilidad o el paciente lo prefiera, los que, los que podemos iniciar sería citalo, citalopram, escitalopram, paroxetina, fluoxetina y sertralina inicialmente. ¿Cuál es la recomendación? Que se inicie con la dosis mínima y se vaya subiendo hasta la dosis tolerada. Se debe dejar por lo menos 8 semanas esta dosis, porque lo que se ha visto es que los pacientes pueden demorarse un poco más de lo normal, entendiéndose lo normal para la acción de los antidepresivos, la acción para el trastorno de depresión mayor, que más o menos es a las 6 semanas. Entonces, considerando de que se pueden demorar un poco más, se espera de que más o menos se mantengan con el mismo medicamento por lo menos 8 semanas y que al momento de decidir cuál de todos los medicamentos que anteriormente les mencioné vayamos a escoger, tengamos en cuenta los efectos adversos, las interacciones con algunos de los medicamentos que el paciente puede estar tomando en este momento y si ha tenido uso de estos medicamentos en el pasado, cómo le ha ido con cada uno de los medicamentos, cuáles le han funcionado y cuáles no, y qué efectos adversos ha sacado con cada uno de ellos. Si el paciente no funciona, ya sea con monoterapia, con terapia cognitivo-conductual o con medicación, se le puede sumar la otra. Dado el caso de que el paciente no mejore posterior a tener lo que sería pues el medicamento y la terapia, podemos aumentar el medicamento o podemos cambiarlo. ¿Qué es lo que han recomendado para cambiarlo? Han recomendado un antidepresivo tricíclico que es la clomipramina. Han recomendado el uso de terapias potenciadoras con lo que sería antipsicóticos atípicos o en algunos casos, como les dije anteriormente, ya de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo resistente, se ha recomendado pues lo que sería la neuromodulación a través del uso de estimulación profunda, pues individualizando con cada uno de los pacientes. Esa es a grandes escalas una de las intervenciones o uno de los algoritmos de intervención que les traje. Y aquí este también lo quise traer porque es de la Asociación Americana de Medicina Familiar, que creo que puede ser un poco más sencillo para, para situaciones de atención primaria de los pacientes o de pronto si tenemos alguna duda dado el caso de que pues llegue a un paciente a nosotros en consulta externa
como médicos. Entonces, como les dije, lo primero que tenemos que hacer es mirar la severidad del trastorno obsesivo compulsivo. Si está moderado o severo, podemos hacer monoterapia, como habíamos dicho anteriormente. Y si es severo, deberíamos referir al paciente a un psiquiatra y que el psiquiatra idealmente se le inicie una terapia combinada de inhibidores de la recaptación de serotonina con terapia cognitivo-conductual, dependiendo de si haya una mejoría satisfactoria o no, que aquí la describen o una mejoría satisfactoria como una disminución del 25 al 35% de la sintomatología de la checklist anterior de Yale que les mostré. Podemos cambiar a otro medicamento, aumentar la dosis o cambiarlo a el antidepresivo tricíclico que les comenté o hacer estrategias potenciadoras. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario que quiera decir el doctor Cano, pues le damos la palabra. Alejandra, muchísimas gracias. Creo que hiciste una muy buena presentación del tema. Yo quería comentarles a todos que la verdad el trastorno obsesivo compulsivo es más común de lo que todos creemos. Lo que también es cierto es que la severidad del trastorno en la mayor, digamos que en muchos casos no es tal que genere gran malestar al paciente, pero muchas personas viven con síntomas obsesivos, con compulsiones de manera presente y luchan constantemente contra esas compulsiones o contra esas ideas obsesivas. Hay otra cosa en particular, es que este es de los trastornos que empieza temprano en la infancia y los padres suelen de alguna manera estimular esos comportamientos compulsivos en los niños, o esos comportamientos o esas ideas obsesivas, sobre todo porque están en relación con el orden, con el aseo, y es ese tipo de conductas que se estimula más como hágalo así o no se salga de la línea, lávese siempre las manos, y por eso a veces puede pasar mucho tiempo desapercibido. Y es más o menos solo cuando genera gran malestar, como nos estaba comentando Alejandra, cuando genera gran compromiso del funcionamiento, es que el paciente termina consultando. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quisieran profundizar. Sí, doctor, hay dos preguntas, si quieres, dale, ya te iba a dar la palabra. Ay, muchas gracias. ¿Ahí me escuchas? Yo te estoy escuchando. Ok. Yo tengo dos preguntas. La primera es si, digamos, las obsesiones pueden llegar a volverse delirios. Em, la segunda pregunta es, digamos, esta terapia que la TECAR, ¿es que se llama? Ujú. ¿Tiene alguna, como alguna funcionalidad en el tratamiento de TOC? Ok, Esas son mis dos preguntas. muy buenas preguntas. La primera con respecto a si las ideas obsesivas pueden tornarse ideas delirantes, la respuesta sencilla es no. Y hay una clara diferenciación entre idea obsesiva e idea delirante. Y la primera, como les estaba contando Alejandra, es como el carácter ego distónico de la idea. En la idea obsesiva, a mí me molesta la idea, yo no estoy de acuerdo con la idea, yo lucho contra la idea obsesiva. Es una idea pervasiva que llega a mi mente y yo quisiera sacármela, pero no puedo, y por tanto hago unas conductas compulsivas para generar, disminuir la ansiedad que me produce esa idea obsesiva. Al contrario, en las ideas delirantes yo las identifico como mías, como propias, por más extrañas, absurdas, que parezcan, yo las identifico como ideas mías, de mi mente, de mi cabeza, o bien sea que me las metieron en la cabeza, pero yo ya las tengo como ideas propias y yo no lucho en contra de esas ideas delirantes. No sé si quedó más o menos claro esa diferenciación. Hay un punto particular, tal vez una comorbilidad muy rara,
pero que se puede presentar es la comorbilidad esquizo-TOC, es decir, la comorbilidad entre esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo. La verdad, sí se puede llegar a presentar como dos entidades que aparecen comórbidas, pero ahí las ideas son distintas, las ideas delirantes de las ideas obsesivas. La segunda pregunta es que si la terapia electroconvulsiva tiene algún uso en trastorno obsesivo compulsivo. La respuesta es que el trastorno compulsivo, obsesivo compulsivo severo es de los trastornos de más difícil tratamiento que hay en la psiquiatría. Llega a ser más complejo que tratar una esquizofrenia o un trastorno bipolar. Y Alejandra nos pone como un algoritmo de manejo de, si el caso es leve, intente con terapia cognitivo-comportamental, que es la primera línea de tratamiento. Si es moderado, intente con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina e idealmente una combinación de inhibidor selectivo más la terapia cognitiva conductual. Si el caso no responde a ese tratamiento inicial, uno usualmente termina usando la clomipramina, que es el tricíclico que les mencionaba, y a veces termina combinando con antipsicóticos de segunda generación. Y aquí voy a hablar acerca de una pequeña salvedad. Los antipsicóticos, hay algunos que pueden empeorar las ideas obsesivas, particularmente la clozapina, es un antipsicótico que empeora los síntomas obsesivos y compulsivos. Por eso no se usa clozapina en pacientes con TOC. Y a veces llegamos a unos extremos en que no sabemos qué hacer y uno piensa en otro tipo de estimulaciones, pero no es frecuente y yo no he visto ningún paciente en el cual se le indique terapia electroconvulsiva, perdón, como manejo del TOC. Yo no conozco el primer caso, sé que pueden haber reportes en la literatura cuando el caso es muy complejo de manejar. Entiéndase que un paciente con TOC severo eh, no puede pensar, es una persona que tiene miedo de contaminarse y por tanto no toca nada. Pero ese no tocar nada puede llegar a ser tan complejo que puede caerse y no agarrarse de la baranda o de la pared y de verdad fracturarse la cara porque no fue capaz de agarrarse porque tenía miedo de contaminarse. Y les estoy contando de un caso de vida real. El TOC severo puede ser de verdad una condición muy, muy severa. Muchas gracias, doctor. No, con gusto. Tal vez la comorbilidad más difícil de tratar no es el esquizotoc. Para mi gusto, la combinación más difícil de tratar es la comorbilidad entre un trastorno afectivo bipolar y un trastorno obsesivo compulsivo. Alejandro nos dijo que es frecuente, no es tan frecuente, pero cuando se presenta es muy complejo porque recuerden que en el paciente con trastorno afectivo bipolar el uso de antidepresivos está casi que proscrito. Entonces el tratamiento para el TOC empeora el trastorno afectivo bipolar, lo cual hace muy difícil de alguna manera identificar estrategias para tratar a estos pacientes, estrategias farmacológicas. A veces le toca a uno utilizar estabilizadores del ánimo y terapia cognitiva comportamental como único manejo o utilizar antipsicóticos atípicos y ver si esos antipsicóticos ayudan a modular los síntomas obsesivos y las compulsiones de los pacientes. Tal vez saben que sí, siempre falta con TOC y que creo que es un mensaje que sí debería quedar, preguntarlo. La gente no lo pregunta, no indaga acerca de los síntomas obsesivos y cuando uno menos se encuentra, la gente normaliza los comportamientos compulsivos, normaliza las obsesiones y uno mismo no lo pregunta nunca. Entonces, acuérdense que existe, acuérdense que es común, no siempre va a necesitar tratamiento farmacológico, pero es importante por lo menos hacer conciencia de que está ahí y cuando genere malestar o disconfort, remitirlo para tratamiento. Doctora, hasta el momento no han llegado más preguntas. Para avisar, mandamos al chat para los miembros activos la asistencia. No se había dicho la palabra, pero la palabra para
la asistencia de, pues el día de hoy es limpieza. Vale, chicos, si no hay más preguntas, Sí, yo creo que podríamos pues finalizar por hoy. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo y pues todas las recomendaciones bibliográficas y el apoyo para la presentación. vale, Alejandra, felicitaciones por la presentación, de verdad muy buena. Feliz noche para Gracias. todos. Hasta luego. Feliz noche, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.